Ok. Vamos a repasar un poquito, como siempre, vamos a ver algunas cosas y seguimos haciendo algunos problemas en la segunda parte. ¿Ok? ¿Está bien? Bien, bien. Estábamos entonces con perturbaciones dependientes del tiempo, ¿no? Vamos a repasar las cuentas que hicimos, hacerlas un poquito más explícitas. Y bueno, la idea era simplemente poner la función de onda. Empezó el tema. Lo había arreglado esto. Bueno, esperen que voy a arrancar de nuevo. Yo creo que lo que se me cuelga es el programa este de la tableta. Te voy a salir y voy a compartir pantalla en nuevo. En un segundo. Okay. Es que tengo una dificultad. Bien, vamos a compartir de nuevo. Ahí, ¿están viendo bien? Sí. Sí, ahí sí. Okay. Entonces, la idea era tener bueno, esto me está funcionando mal esto y no debería a esta altura. Quizás lo que voy a hacer es usar la pizarra de Zoom, ¿ok? Eso lo ven directo, no tengo que compartir nada, ¿no? Sí. Esto es lo que podíamos tocar nosotros también. Sí. Ok. A ver si esto funciona. Sí. Tenemos entonces, la idea era usar la base
¿sí? El conjunto de estados completos, que eran los autoestados del hamiltoniano H0. Y desarrollar entonces la función de onda en términos de esos autoestados, ¿sí? La diferencia es que ahora estos C sub n dependen del tiempo, ¿sí? Lo que ustedes habían hecho el año pasado, o cuando hicieron cuántica, perdón, eran coeficientes que eran independientes del tiempo. Y toda la dependencia venía de la interferencia de estos términos, según lo que tuviera la función de onda. Y bueno, esto en términos de la ecuación de Schrödinger significa que tenemos un conjunto de ecuaciones acopladas ¿sí? Bueno, con los E sub n de t, con las exponenciales de las partes temporales de la dependencia en tiempo. Vamos a ponerle un cerito acá para recordar que es de hamiltoniano H0. Y después lo que teníamos era el elemento de matriz entre el estado M y el estado N. ¿Sí? Estas eran las ecuaciones que teníamos que resolver. ¿Sí? Este elemento de matriz es lo que usualmente llamamos H'(M). Entonces esta ecuación se integra sin ningún problema. Bueno, faltó la suma en n. C sub n de 0, que puede salir afuera. C sub n de t, perdón. Sí, que es lo que queda acá, este primer término, y después los siguientes términos. Ok, si quieren a esto le vamos a poner un prima para tener claro que esos dos tiempos son diferentes. A ver si puedo hacer más prolijo esto. Ahí va. Ok, esa sería entonces la solución. ¿Sí? Eventualmente ese sub m de 0 puede no ser 0. ¿Sí? El caso que usamos era 0. ¿No? La vez pasada consideramos una perturbación periódica. O sea que tenía una particular dependencia en el tiempo. Y eso lo podemos hacer a través de un operador M, por ejemplo, que va con I a la IWT. Y como esto tiene que ser un operador hermítico, esto va a ir acompañado de su parte hermítica para que H' sea hermítico. ¿Está bien? M no tiene por qué ser hermítico necesariamente. El que es hermítico es H'. Discutimos un poco la clase pasada de este punto. Y bueno, entonces usando esto, sí, ahora voy a hacer lo mismo de la clase pasada, pero voy a poner explícitamente los dos términos. La clase pasada dije M
y puse un más menos. Vamos a hacerlo explícitamente así. Les queda escrito el caso de absorción o el caso de emisión. C sub m de t entonces es C sub m de 0 menos I sobre H barra sumatoria de n de, bueno, lo mismo que tenemos acá, ¿no? La integral de 0 a t, C sub n de t prima, ¿ok? Esos serían los dos casos que tenemos. Y esto da lugar a dos exponenciales, una con más omega y otra con menos omega, que en algún caso será absorción y emisión. En general, bueno, a esta altura quizás no se ve esto de resonante, donde está el denominador que nos da algo mucho más importante que otros términos, ¿no? El caso de M describe la absorción, la emisión digo, y M daga describiría uno la absorción y el otro la emisión. ¿Qué ocurre cuando E sub M es igual a E sub N más H barra omega? Mientras que la emisión ocurre cuando consideramos estados cuya energía final es menor a la energía de sub n en un valor h barra omega. ¿Está bien? Para fijar ideas, podemos considerar la situación que tratamos la clase pasada, de que hay solamente un nivel ocupado, inicialmente, ¿no? O sea, C sub n de t, inicialmente, es una delta nk. K es el único nivel ocupado. Y entonces nos preguntamos cuál es la probabilidad de que pasemos del nivel K a un cierto nivel M. ¿Sí? Y eso es justamente el coeficiente este, o la proyección de la función de onda con el autoestado correspondiente. ¿Ok? Entonces, si integramos las ecuaciones estas diferenciales a primer orden, en lo que después sería en forma iterativa, ¿no? En H', ese sería el parámetro. Bueno, a veces puede depender de una cantidad dimensional, lambda, como le llamamos, y eso nos podría dar entonces una serie, digamos, en ese lambda. Entonces ahí
directamente podemos escribir la ecuación diferencial de la siguiente manera. En forma iterativa, por un lado, y esto es válido siempre, si voy a hacer esa aproximación a primer orden, en principio todavía tengo la suma, y lo que hago es poner en todos lados c sub n de 0, que ahí sí puede salir de la integral. ¿Sí? Entonces queda la exponencial. Si ahora esto es la iteración a primer orden, pero no sé por qué se me achica esto. Si ahora además le pongo la información de que c sub n de 0 es la delta Kn, entonces a ver, no, bueno, a ver, sin poner esto todavía, quizás lo que puedo hacer acá es directamente integrar lo que tengo ahí. O sea, ahora puedo integrar directamente esto. Porque, digamos, toda la dependencia temporal en esta aproximación a primer orden se me fue. ¿Sí? Ese sub nt, que era el problema, ¿sí? Si estoy haciendo la iteración a primer orden y pongo los valores iniciales, acá me queda una dependencia que conozco perfectamente. ¿Sí? Entonces simplemente puedo poner la integral que me queda. C sub n de 0, ¿sí? Y acá, bueno, tengo que integrar estas dos exponenciales, ¿no? Acá me faltaron los subíndices, ¿no? Mn y Mn, ¿verdad? Porque esos ya son elementos de matriz. ¿Está bien? Entonces integro. Por un lado integro esta primera exponencial, que es muy fácil. O sea, tengo por un lado el Mn, ¿sí? Integro la exponencial y bueno, eso es la misma exponencial. La evalúo entre t y 0, ¿sí? Y me queda dividido, bueno, el mismo factor que tengo ahí. Ok, ese sería el primer término. El segundo término sería el conjugado de este elemento de matriz. Quizás lo podemos poner así. Para que quede más claro, ¿no? El elemento de matriz del autopunto, o del hermítico conjugado, mejor dicho, de Mn, es el Nm, pero conjugado. Y de nuevo me queda la exponencial, en este caso con un menos, omega. T sobre h barra, menos 1. Dividido ahora lo mismo, pero bueno, siendo menos.
¿Ok? Este T' no es un T', es un T. No, se me fue el lápiz. ¿Ok? Bueno, esto es válido siempre para la ecuación general, simplemente iterando a primer orden. O sea, esta es la solución, iterando a primer orden. ¿Ok? Bien. Entonces ahora simplemente vamos a introducir esta condición y eso simplemente nos va a matar la suma y nos va a dejar solo el término K. ¿Sí? Entonces sube, ¿no? Ok. Entonces ahora vamos a usar en esa fórmula anterior que C sub n de 0 es delta nk, o sea que el único estado ocupado es el K, y eso nos queda que C sub m de t es... Esa es una condición. No entendí, salió... ¿Qué decías? Perdón, esa es una condición que vos imponés, ¿no? Que Claro, que digo, uno de los a ver, estados está ocupado al pensemos que principio. tenemos un solo estado ocupado, tenemos una perturbación, y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las probabilidades de que haya transiciones a otros estados? ¿Ok? Obviamente podríamos tener una situación más complicada, tener varios estados iniciales ocupados y preguntarnos qué es lo que pasa a medida que transcurre el tiempo cuando prendo la perturbación. ¿Ok? Bien. Entonces esto, vamos a pensar que nos preguntamos cuál es la probabilidad de que haya una transición hacia otro estado. Entonces el primer término, digamos, C sub m de 0 es 0. Y entonces no hace falta ponerlo, porque estoy asumiendo simplemente que m es distinto de k. Entonces me queda el menos IH barra que teníamos en la página anterior. La suma se me va, porque el C sub n de 0 es una delta nk, eso mata la suma y me deja un 1. Y lo único que queda entonces es la solución en el estado de n igual a k, ¿no? De la exponencial más h barra omega t sobre h barra. ¿Sí? Esto le ponemos un cerito, menos 1, y dividido la diferencia de energías. Y lo mismo con el otro. MK, M sería, lo bien clarito, conjugado, y el mismo factor, pero con un signo menos en algún lado, ¿no?
Ok. Esa sería la fórmula. Entonces aquí sí vemos que es resonante. Es resonante en el sentido en que si E sub m está cercano a estos valores, estos denominadores se hacen cero y las probabilidades son mucho más importantes. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en esos casos, que dependerá quizás, por supuesto, del valor de W, ¿no? O sea, supóngase uno somete el sistema a una perturbación periódica y si uno ajusta el W de manera que pasamos del estado K a otros estados de mi sistema H0 que disten H barra W de mi nivel K, pues entonces voy a tener transiciones muy estimuladas, absorciones o emisiones muy estimuladas. ¿Está bien? Pero eso dependerá de la frecuencia que yo elija, ¿sí? O de la distribución de niveles. Por ejemplo, el estado final M podría ser no un estado discreto, ¿sí? No tenemos por qué pensar siempre en estados discretos. Podemos pensar, bueno, hago una perturbación con un W tal que H barra W, lo que sería el cuanto que le puede dar esa perturbación periódica, me lo llevo a un estado del continuo, a ese electrón. Por ejemplo, tengo un electrón en el estado base del hidrógeno, y si yo tengo H barra W más grande que 13,6 electronvolts, pues directamente voy a ionizar, tengo la posibilidad de ionizar el átomo de hidrógeno. ¿Sí? El único caso que voy a tener ahí es el de absorción. No voy a tener la posibilidad de emisión porque el sistema ya está en el estado de mínima energía. ¿Sí? Entonces, el único caso que voy a tener es de absorción. Que sería este segundo, ¿no? El estado M es sub K. Acá, no sé si queda claro que este es un K. Este es un K también. ¿Sí? El estado final es E sub K más H barra W. O sea, lo único que puedo hacer si arranco del estado base es absorber energía y eventualmente pasar al continuo. Para que eso ocurra, H barra W tiene que ser más que la energía de ese estado base, que era menos 13,6 electronvolts, ¿no? La energía de ligadura. Era menos 13,6 en la convención de que 0, a partir de 0, eran estados no ligados, estados libres, estados de lo que se llama del continuo. Entonces, si H barra W es mayor o igual que 13,6, voy a poder tener ionización del átomo de hidrógeno. En todo caso, voy a tener, en un caso general, absorciones y emisiones que van a poder ser resonantes. Si H barra W es más chico que 13,6, eventualmente lo que puedo provocar son transiciones resonantes entre estados ligados en ese átomo de hidrógeno. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Me parece que sí, pero bueno, cuando lo vuelva a ver. Sí, cuando el profesor lo dice parece más claro y después uno se enfrenta a Sí, a las veces pasa que vos cuadernos. crees que lo entendés y hay una parte de verdaderamente entenderlo después, pero no. Está bien. Y siempre hay quizás aspectos más complicados a los que no hago referencia porque en un primer encuentro no vale la pena liarse con todas las sutilezas que tiene el problema. El otro tema que es un poco evidente es que esta cantidad C sub m de t para tiempos suficientemente chicos crece linealmente con el tiempo. ¿Por qué es eso? Y bueno, porque para t igual a 0, este C sub m de t, ¿cuánto vale? Y vale 0, porque yo acá pongo t igual a 0, me queda 1 menos 1, acá pongo t igual a 0, 1 menos 1. Entonces, en principio, uno espera que esto, desarrollado en tiempo, ¿sí?, arranque de 0 y arranque con su primera derivada, que en el caso, como son exponenciales sencillas, no hay por qué esperar que
que tenga como la parábola que la primera deriva de 0. O sea que el desarrollo en tiempos, en un desarrollo en serie, en tiempos de esto, uno esperaría un crecimiento lineal en tiempo. ¿Sí? Cuando eso apenas arranca, digamos, y apenas arranca quiere decir quizás tiempos más chicos que estas escalas de tiempos que tengo acá. A medida que transcurre el tiempo, en tiempos muy grandes, bueno, eventualmente habrá situaciones donde esto simplemente tiene una forma sinusoidal. O sea, esto tiene, por un lado, un crecimiento lineal con el tiempo al principio y después a tiempos muy largos, eventualmente un comportamiento sinusoidal. En el caso que esté en una situación resonante en el que domina uno u otro, y probablemente lo que tenga es que esto es muy importante, supongamos que estoy en la situación en que este denominador es muy pequeñito, puede tener esto muy importante, crece linealmente con el tiempo, y este que haga lo que quiera, ¿sí? Probablemente, como voy a estar con otros factores, va a tener un comportamiento oscilatorio. En todo caso, en una situación resonante domina uno o domina otro. Y el crecimiento lineal con el tiempo que obtuvimos la clase pasada, creo que se lee directamente de esta forma. Así que bueno, tenemos para empezar esta consideración. Consideremos, para fijar ideas, la absorción. Si tengo el caso de absorción, eso significa que E sub m de 0 o W va a ser tal que estas cantidades van a ser parecidas, ¿no? Y entonces este término es el que va a dominar y voy a poder escribir que C sub m de t es tan solo el segundo término, ¿no? El elemento de matriz siempre, y bueno, esto que está acá. E sub m de 0 menos E sub n de 0 menos h barra omega, todo sobre h barra. ¿Ok? Esa es una de las dos situaciones más sencillas. Absorción o emisión, simplemente consideremos absorción. Entonces, si acá calculo la probabilidad, que es el módulo de este al cuadrado, bueno, acá veo que me va a quedar un seno cuadrado, porque digamos, puedo sacar la fase mitad de esto para afuera. Como voy a poner módulo al cuadrado, esa fase mitad que saco de factor común para afuera me da directamente un 1. Y acá me queda E a la I menos E a la I, E a la I sobre 2 menos E a la menos I sobre 2 cuando le ve eso al cuadrado. Bueno, eso ya es un seno. Entonces esto queda finalmente un 4 módulo al cuadrado del m km al cuadrado. Le saqué el conjugado porque como el módulo al cuadrado de un complejo, su conjugado es el mismo, ya no tendría por qué mantener el conjugado, ¿no? Y me queda seno cuadrado de esa cantidad. Sería E sub m menos E sub n de 0 menos h barra w t, y sería un 2h barra, ¿no? Porque saqué la fase esa que les mencionaba. Todo esto está adentro del argumento del C.
dividido tan solo este número al cuadrado. Menos E sub n 0 menos h barra w sobre h barra al cuadrado. ¿Está bien? Y bueno, en la clase, eso no lo voy a repetir, la clase pasada vimos que toda esta cantidad tenía un comportamiento singular para tiempos grandes, ¿sí? Y era para tiempos grandes 2h barra sobre pi por t, h barra medio feo, bueno, por el seno cuadrado de una cantidad, vamos a ponerlo así, sobre 2h barra sobre x cuadrado. Esto es lo que vimos. Esto se comportaba como la delta de x para tiempos grandes. Y entonces, usando esto, nos quedaba que todo esto solo tomaba un valor, ¿sí?, importante cuando x es 0. O sea, cuando este argumento es 0. Y eso daba, bueno, por supuesto, por un lado la conservación de la energía en el proceso, ¿no? O sea, esto nos hace aparecer que la probabilidad resonante, esta era la probabilidad de pasar de K a M, un tiempo T, es esto. Eso es en el límite exacto, digamos. Cuando uno va a hacer el cálculo y efectivamente eso no ocurre, que T sea muy grande, el resultado lo tenemos. El resultado es esa función que está ahí, seno cuadrado. Y uno directamente pone seno cuadrado. En muchas ocasiones, efectivamente, el T es muy grande y se simplifica mucho esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto era esa función que hicimos un pequeño dibujo la vez pasada? Y es esa función que aparece siempre en óptica, ¿no? Que tiene un gran pico central y después se va a hacer. Pero digamos, podemos poner la delta o directamente nos quedamos con el seno y evaluamos para el tiempo que corresponde. En muchas ocasiones vamos a obtener situaciones en las que efectivamente aparece esto que está acá. Bueno, entonces en el caso de absorción, y el caso de emisión es igual. Bueno, es muy similar, pero digamos, vamos a escribir directamente la probabilidad de transición por unidad de tiempo. Fíjense que en este caso es lo mismo que esto, por lo menos para tiempos grandes. ¿Sí? Como es lineal, da lo mismo dividir por t o tomar la derivada, ¿no? Y a veces lo van a ver escrito de una manera o de otra en algún libro. Y esto que está acá, bueno, poniendo los factores que correspondan, ¿sí? Esto era lo que llamamos regla de oro de Fermi.
sé por qué se me enloquece ahí. Este es el caso de la absorción. Y en el caso de la emisión, bueno, es muy parecido. Simplemente vamos a cambiar el 2pi sobre h barra. Es cambiarle el signo al... Bien. ¿Ok? Esas serían las dos situaciones que tenemos, calculadas explícitamente. Déjenme. Le saqué una fotito a esto porque no sé si luego que salimos se mantiene, ¿no? Así tenemos así guardamos esto como referencia. Bien, usualmente aparecen muchas situaciones donde la transición es de un estado en particular a un estado que no necesariamente es discreto, sino que es continuo, ¿sí? De manera que en realidad ese estado que ya no va a ser un índice discreto, sino que puede ser un índice continuo, puede tener además la posibilidad de ser degenerado, digamos. Si yo estoy hablando simplemente en términos de energías, ¿sí? Y lo que me fija esta delta o estas funciones es que la transición sea a un estado de una energía E sub k más h barra w, en principio eso puede tener una degeneración adicional, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pensar en fijemos las ideas con un átomo de hidrógeno, ¿sí? Tengo el electrón en el estado base, prendo una perturbación h barra que tiene un coeficiente, una frecuencia W, con una frecuencia tal que h barra W es más grande que 13,6. Bueno, eso puede ionizar al átomo, puede expulsar al electrón y ponerlo en un estado continuo de una energía E sub k más HW. Pero eso tiene una degeneración adicional muy importante, porque digamos, el electrón puede salir en cualquiera de las direcciones con esa energía y en todas las direcciones del ángulo sólido que sea. Y ahí tengo una degeneración continua en infinitos estados de una misma energía. Entonces, en general, cuando uno escribe esto, en general está escribiendo algo que se refiere más bien, en esas situaciones en que tengo estados del continuo, a una suma en esos estados finales de estas energías, digamos, ¿sí? Pero cuyos estados son en realidad muchos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque lo que me produce la transición, lo que me produce la excitación, es justamente una transición a un estado de energía. Y ese estado de energía, pues pueden ser muchos, ¿sí? Entonces vamos a considerar brevemente esa situación y vamos a hacer un ejemplo. Ok. Entonces, cuando tengo la absorción, por ejemplo, a veces también puede ser algún caso de emisión, ¿no? Pero en general van a ser la absorción en un átomo o en un núcleo a un estado del continuo. Que es lo que llamamos continuo. O sea, del espectro continuo de la energía, no del espectro discreto de estados finitos. En general voy a tener la energía dada
y voy a tener muchos estados P cuadrado que van a ser compatibles con esa energía. Entonces va a haber una degeneración en P. ¿Sí? Entonces, en general, lo que voy a tener es que, bueno, eso por un lado. Por un lado, la degeneración en las direcciones que estoy apuntando. Por otro lado, cuando yo miro estados del continuo, nunca voy a poder medir una energía precisa. ¿Sí? Siempre tengo un intervalo de energía. Porque los detectores tienen su resolución finita. Entonces tengo un delta E que va a implicar también un delta P. Más allá de la degeneración en energía, voy a tener una degeneración en el tamaño del módulo de P. Entonces, en general, voy a tener un P más o menos un delta P. Gabriel, Sí, estamos entonces estudiando el caso en que un átomo, por ejemplo, absorbe más energía que la de ligadura y sale un electrón. exacto. Sí. Estamos, O sea que el electrón se escapa, digamos. sí, la transición a un estado continuo, no a un estado de energía discreta, sino a un estado de energía continua, Perfecto. que son los estados libres, que en la convención que usamos usualmente son los estados de energía mayor que cero, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 Fíjate bien. que Gracias. en los problemas, en las cosas que ustedes hicieron el año pasado, ustedes decían, bueno, la solución general es combinación lineal de los estados estacionarios, y ponían todos los estados discretos, ¿sí? Hacían eso, ¿no? El año pasado. En realidad, le faltaba poner todos los estados del continuo, que son también estados del sistema. O sea, un electrón sometido a un campo coulombiano, pero no en un estado discreto, sino en un estado del continuo, que tiene una función de onda que no va a ser la función de onda libre. Eso también son estados estacionarios. Lo que pasa es que en general las situaciones que ustedes consideraron en el curso anterior de mecánica cuántica eran situaciones en las que la energía que intervenía no hacía posible y no, por lo tanto no era necesario considerar todos los estados del continuo. Pero si yo quiero escribir el estado más general de un electrón en un átomo de hidrógeno, es una combinación lineal de los estados ligados de energía negativa, más una combinación lineal de todos los estados del continuo de energía positiva, que es bastante más complicado que lo que uno escribe usualmente. Las distintas situaciones físicas hacen que uno finalmente elija, digamos, simplifique la situación y uno se quede solamente con los estados ligados y no los estados del continuo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Entonces, en general, la probabilidad, la tasa de transición o la probabilidad de transición por unidad de tiempo va a ser una suma, y acá pongo suma, pero imagínense que eso va a ser una integral, ¿sí? Para todos los P compatibles con la energía final, ¿sí? De la CAS esta que escribimos, que era para un P dado. En general voy a tener una suma o una integral, ¿sí? La suma o integración en esos estados finales me da el resultado correcto. ¿Ok? Porque eso es lo que yo puedo observar en mi laboratorio. Eventualmente puedo pensar, bueno, yo voy a ver la probabilidad de transición por unidad de tiempo en una dirección particular. Sí, puedo hacer eso,
poniendo el detector en una dirección de ángulo sólido, y ahí voy a recibir solamente los electrones libres correspondientes a esa absorción, a esa transición a un estado libre, en el que el electrón sale eyectado en esa dirección particular. De todas maneras, aún en ese caso, sigue la ambigüedad esta. Y esto quiere decir que los detectores o los estados finales que yo detecto no tienen una resolución, no tienen una resolución infinita, sino que yo colecto ahí electrones de estados finales que tienen un cierto ancho en esa energía. De manera que siempre voy a tener que tener una suma por este estilo. ¿Está bien? Entonces, bueno, yo voy a tener algo así como una suma en esos estados finales, más o menos una cierta energía, ¿sí? En que sume esos C sub m cuadrados, si quieren. Y si yo finalmente tengo un cierto número de estados entre E y E más menos delta E, lo que voy a tener que considerar es, bueno, justamente voy a tener que sumar en todos esos, ¿sí? Y ese número de estados se define a través de lo que se llama la densidad de estados, ¿no? La densidad de estados es justamente la cantidad de estados que tengo por unidad de energía. Entonces esta suma se va a transformar en una suma en esos estados finales, digamos, correspondientes a esa energía, por las probabilidades estas que son las que calculé para un estado en particular. ¿Está bien? Y Acá esto, estamos viendo ¿sí? la Adelante. transición a cualquier nivel M. Estoy sumando en M también. No, para un m dado, digamos. Ah, tato. O sea, para una cierta... acá lo que estoy fijando es la energía, ¿no? Digo, considero transiciones a una cierta energía. Esos estados M van a estar degenerados, ¿sí? Eventualmente. Bien. Y por otro lado tengo un ancho de la energía, con lo cual voy a tener que sumar en esos estados M. Entonces, yo voy a estudiar la transición a un estado de energía E, digamos, y eso va a implicar sumas en M. Sea porque tenga un delta E, o sea porque tenga distintas direcciones de salida, por ejemplo, de lo que sería el electrón. ¿Está bien? Entonces esto que está aquí es lo que finalmente va a dar origen a, digamos, a lo que usualmente se llama la regla de Fermi. Esto es, voy a tener el mismo factor que tenía antes, el 2pi sobre h barra. Voy a tener el elemento de matriz, h', digamos, mk al cuadrado, ¿sí? Y voy a tener la densidad de estados correspondientes a SM y nada más, digamos. Bueno, acá sí todavía tengo el t. Pero cuando haga el gamma, que es esta suma sobre t, voy a obtener que la probabilidad de transición por unidad de tiempo va a tener el factor 2pi sobre h barra, el elemento de matriz,
y simplemente la densidad de energía. Y esto que está acá es lo que se llama regla de oro de Fermi. Y regla de oro porque lo de oro viene simplemente porque esto uno lo usa hasta en la sopa. Digamos. Tiene un uso muy frecuente, ¿no? Si quieren acá, le podríamos poner a este la probabilidad de transición por unidad de tiempo desde el estado K al estado M del continuo. ¿Da igual cambiar los índices del elemento de matriz cuando se hace el módulo? Y da lo mismo, ¿no? Porque el Es un elemento de número. matriz es una cantidad compleja. Si lo doy vuelta, es el complejo conjugado, ¿no? Así Claro, claro. da lo mismo. Bien, acá lo que hice fue, bueno, en esta integral asumí que la dependencia de este ρ en ese intervalo de energías, delta E, es suficientemente suave, me quedo con el valor central. ¿Sí? Y también hago lo mismo acá, ¿no? De manera que toda esta integral finalmente me queda una expresión más sencilla que es esta. ¿Sí? O sea, esta integral en realidad se simplifica mucho. Queda de esta expresión. Entonces, como ejemplo de esto, vamos a ver la ionización del átomo de hidrógeno, justamente. Gabriel, ¿y no tendría que haber un delta E multiplicando que sea como el tamaño de la integral o algo así? No, porque te acordás que esta C tenían el seno cuadrado sobre las energías, ¿no? Y para tiempos grandes, esa función seno cuadrado sobre algo cuadrado era una delta. Entonces, Sí, 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 está bien. si te quedas con el seno cuadrado, el teorema de valor medio te saca esto en el valor de la energía que sea, digamos. Lo que pasa, acá yo podría haber puesto diferencial E en vez de sub m, digamos, pero son los estados finales. Esta es la energía final, E sub k más h omega, digamos. O sea que el seno cuadrado de S hace que finalmente te quedes con esa energía, digamos. Estaba diciendo, bueno, la ionización del hidrógeno en el estado base, ¿no? Bien. Tenemos en el electrón, entonces en el estado base. En el estado de mínima energía. Y ese tiene una función de onda, que es pi, es la función de onda de Bohr, ¿no? O la del átomo de hidrógeno que estudiaron en el curso de mecánica cuántica. A0 es el radio de Bohr, ¿no? Acá. Si someto el electrón a un campo eléctrico armónico, ¿sí? Por convención, vamos a ponerle un 2. ¿Sí? En alguna dirección, ¿no? Un campo eléctrico en alguna dirección.
Pues voy a tener entonces un hamiltoniano de interacción que es U por E, ¿no? Donde E es la carga del electrón. Y ese va a ser el hamiltoniano que depende del tiempo que voy a estudiar. ¿Está bien? Ahí tengo la fuerza sobre el electrón, según la posición que tenga. Voy a estudiar transiciones al continuo. Eso significa electrón libre en presencia de campo coulombiano uno sobre R. O sea, la función de onda de un electrón en el continuo no va a ser una función de onda libre. ¿Ok? En realidad van a ser funciones de onda que representan un estado del continuo, pero son las funciones de energía positiva en presencia de un potencial 1 sobre R. Si yo considero que la energía o la frecuencia de este campo eléctrico es suficientemente alta, de manera que la energía que le doy al electrón cuando finalmente es liberado es bastante más grande que la energía mínima, el 13,6 que he mencionado. Bueno, uno esperaría que estas funciones de onda, para esas energías grandes, les importe poco que están siendo, digamos, que esos electrones están siendo atraídos por ese campo coulombiano. Digamos, si la energía del electrón finalmente libre, en presencia del campo coulombiano, es bastante más grande que cero, ¿sí? Entonces uno esperaría que esas funciones de onda sean muy parecidas a funciones de onda libre. A medida que uno va bajando de energía, esas funciones de onda libre se irán deformando a lo que son las energías del continuo en presencia de un potencial 1 sobre R. Yo me imagino que este problema no lo habrán estudiado, el de las energías del continuo en un potencial 1 sobre R, pero no tiene importancia. Creo que el argumento físico es suficientemente fuerte como para decir, para energías grandes, la energía de interacción coulombiana del electrón con el núcleo, con el protón en este caso, es mucho más pequeña que la energía que tiene el electrón. Por lo tanto, esa interacción vamos a considerarla despreciable, y en esa hipótesis podemos decir que la función de onda del electrón es simplemente una función de onda plana, libre. ¿Está bien? Ok. Sigamos entonces. Vamos a decir entonces que la función de onda del electrón en el continuo va a ser una función de onda libre. ¿Ok? Una función de onda libre es E a la I K escalar R. ¿Sí? Esto con alguna normalización, si lo normalizamos en una caja, condiciones de contorno periódica, yo qué sé, bueno, puede ser L a la menos 3 medios, o puede haber un factor 2H barra. En fin, uno elige una normalización y ya. Esta sería la autofunción del estado K, ¿no? O sea, esto sería, por ejemplo, con momento del electrón H barra K. Esta sería la autofunción correspondiente. Bueno, voy a tener acá una densidad de estados, porque digamos, si estoy haciendo una cuantificación en una caja, condiciones periódicas,
una caja de L grande, ¿sí? Respecto al tamaño del átomo, por ejemplo. Y después al final haré en mi cálculo L tender a infinito, como uno hace en todos estos problemas, pues en realidad voy a tener una densidad de estados que va a estar dado por la cantidad de valores posibles para esas funciones de onda libre. Y cada uno de las componentes de K, por ejemplo, K sub X, K sub Y, K sub Z, van a estar dados, bueno, con la cuantización usual en una caja. Lo mismo para Y, lo mismo para Z. ¿Sí? Y bueno, esto implica que entonces el número de estados en el rango de Kx, de Ky, de Kz, ¿sí? Es, bueno, justamente el número de estos n, ¿no? O sea que tengo L sobre 2pi, 3 veces, de Kx, de Ky, de Kz. Cuentas de este estilo ustedes hicieron seguramente en el cuerpo negro, ¿no? En radiación del cuerpo negro, en física moderna, y bueno, en el curso de cuántica me imagino que también, ¿no? La energía del estado K, de este estado de momento K, va a ser la energía de Bohr inicial más h barra omega. O sea, este es el estado final y este es el estado inicial. No sé por qué pasa esto. Mínima energía. Ok. Bueno, ahora lo que hay que hacer es plantear las cuentas de las fórmulas que hemos desarrollado en estas últimas clases. Para escribirlo en términos de K, esto sería así, ¿no? La energía del electrón libre sería, bueno, la energía del estado base, esa es la energía de Bohr, más h barra omega. Fíjense que acá lo estoy asumiendo libre. Mu es la masa reducida del electrón y del protón es muy parecida a la masa del electrón, ¿no? Esta es la energía de Bohr y este es el h omega que da la perturbación. ¿Sí? De manera que esto me dice que el módulo de K está fijo. ¿Está? Para cada dirección voy a tener un cierto número de estados debido a que tengo una incerteza en el número K y eventualmente también por la dirección, ¿no? Si integro en todos los ángulos de K, en todas las direcciones que puedo apuntar el momento del electrón, pues ahí voy a tener también otra suma. Si K en el sistema de coordenadas que estoy usando tiene alguna dirección, o sea, tiene ángulos polares 0 y φ, entonces lo que llamo D3K, que es el producto de estos simplemente en esféricas, tiene esta expresión, ¿no?
¿Ok? Y por otro lado, la densidad de estados, de estos estados K, diferenciales K, ¿sí? Es el número de estados que tengo con energía E, ¿sí? Y ese es este número que está acá. O sea que simplemente usando la fórmula anterior, tengo esta igualdad. ¿Ok? A la vez, esta fórmula me dice que D E de K es el diferencial de H barra cuadrado, K cuadrado sobre 2mu. Acá me falta un 2, ¿no? Es lo mismo. Bueno, hay que hacer esta diferencial. El 2 se va. Y entonces uso esta fórmula, ¿no? Rho de K por diferencial de por el diferencial de la energía es L cubo K cuadrado sobre 8pi cubo sí, que es este 2pi al cuadrado de K por diferencial del ángulo sólido, ¿no? O sea, esta cantidad que tengo aquí es el diferencial del ángulo sólido de K. Entonces de acá saco el valor de la densidad de estados. Por K por K y diferencial de ángulo sólido, ¿no? No sé qué le está pasando. El H barra no va al cuadrado ahí. El H barra cuadrado, sí. Ahí, puede ser que perdí, ¿no? ¿Está bien Sí, ahora? creo que es ese. Creo que sí. Era este. Ese es la madre de los problemas. Ok. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Y bueno, tenemos que calcular el elemento de matriz entre, bueno, lo que sería el estado final y el estado inicial. El estado final, más bien, le voy a llamar lo que puse como K, ¿no? Porque eso aparece en la fórmula. ¿Sí? Y bueno, el elemento de matriz es, bueno, la integral de las funciones de onda, ¿no? Tengo, por un lado, la función de onda
el estado base. Eso a la menos 1/2. Tengo un E a la menos R sobre 0. ¿Sí? Después tengo la función de onda del estado libre, pero conjugada. ¿Sí? Entonces tengo un L a la menos 3/2, E a la menos I, K por R. Y después tengo el hamiltoniano. 12,0, ¿qué era? ¿Era C no había puesto? 12,0, Sí, seno de WT escalar R y por la carga eléctrica, ¿no? ¿por qué la integral es en los momentos ahora? No, O en D3R, D3R, D3R. Bueno, es el elemento de matriz simplemente. Es en los momentos porque lo escribimos ahí. ¿Está bien? Entonces la dificultad que tengo únicamente es escribir esto. ¿Está bien? Yo podría decir, bueno, esto es para un K dado, digamos, ¿no? Voy a estar integrando en R. ¿Sí? Yo podría decir, bueno, elijo que el campo eléctrico apunta en alguna dirección fácil y el K me quedará en alguna otra dirección y veo qué es lo que me da. O puedo decir, bueno, ubico mi sistema de coordenadas, que finalmente el K sea una dirección fácil y el E apuntará en cualquier otra. Cualquiera de las dos es adecuada. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujo y elegir una de ellas. Entonces, tenemos acá el sistema de coordenadas, X y Z. Y para integrar en R, elijamos que K está en la dirección Z. ¿Está bien? Entonces R, bueno, apunta en la dirección que apunta. Está acá. El campo eléctrico apunta en alguna otra dirección. Por un lado voy a necesitar el coseno del ángulo entre estos dos. ¿Sí? Y también voy a necesitar el coseno del ángulo entre estos dos, que es este que está acá. ¿Está bien? Entonces vamos a llamarle a este, por ejemplo, tita prima. A este vamos a llamarle tita segunda. No, vamos a llamarle, discúlpenme, vamos a llamarle tita prima al ángulo del R, ¿no? Este ángulo, el ángulo que forma el R, es tita prima. Vamos a llamarle tita a este ángulo, al de K por E. Finalmente, el ángulo físico, el único valor que nos va a sobrevivir en este cálculo es este tita. ¿Sí? Porque yo voy a estar diciendo, bueno, expulsé un electrón en tal dirección y el campo eléctrico forma tal ángulo con esa dirección. ¿Está bien? De manera que ese sería el ángulo físico. El ángulo que tiene sentido físico. Acá tengo entonces las proyecciones de este y de este. Esos dos me dan los dos ángulos el ángulo de R le voy a llamar φ' y al ángulo del campo eléctrico le llamamos de alguna otra manera. Entonces tita prima
como dije, es el ángulo entre R y K, y θ segunda es el ángulo entre E y K. ¿Ok? Y R tiene coordenadas polares θ' y φ', mientras que E tiene coordenadas polares θ y G. Sería así, ¿no? Entonces, bueno, E escalar R va a ser R por coseno θ segundo. Gabriel, lo que hiciste en el fondo es fijar el eje Z en la dirección de K. Sí, sí, sí. O sea, me elegí un sistema de coordenadas. En mi problema, ¿qué coordenadas, qué magnitudes tengo? Tengo por un lado la dirección de K, en algún lugar en el espacio, y por otro la dirección de E. Cuando uno tiene un problema así e integra en una tercera variable E, y bueno, uno se elige un sistema de coordenadas en el cual la integral te quede más fácil, digamos. Y eso significa frecuentemente que algunas de estas, o E o K, uno los pone o en la dirección Z o en la dirección X o lo que sea. ¿Sí? Porque finalmente yo me estoy preguntando, bueno, si tengo un campo eléctrico en una dirección, ¿cuál es la probabilidad de que emita el electrón, ionice al átomo de hidrógeno y emita el electrón en esa dirección K? Entonces tengo esos dos vectores. Y bueno, como voy a usar coordenadas polares, más que tomar E o K en una dirección X, Y, por el privilegio de las direcciones de las coordenadas polares, parece más sensato decir, bueno, las tomo uno de esos dos en la dirección Z. Y bueno, de esos dos, acá estoy tomando el K en la dirección Z. Pero es simplemente para hacer esta integral. Esta integral es independiente de cómo yo haga eso. Entonces elegí K en la dirección Z. ¿Está bien? Perfecto. K por R es el otro producto escalar que tengo. Va a ser K, R, y el coseno del ángulo que forma. K y R forman θ'D'. Entonces, ahora vamos a sacar una foto de esto. Ahí está. Entonces ahora simplemente volvemos a escribir esto poniendo todas las cosas que tenemos. ¿Ok? Ahí el ángulo entre E y K no es θ sin primas. Para que vuelvo. El ángulo entre E y K es θ, sí. Ahí va. Ok. Entonces esto sería 2E, bueno, es 0, seno de WT, junto un poquito el pi a 0 con el L,
Esto es la menos 1/2. Integral de 3R. E a la menos R sobre R0, sobre A0. E a la menos IKR coseno tita y R coseno tita 2 sería, ¿no? Y esta es la integral que tengo que hacer. El punto es que tengo coseno tita 2, que si lo vemos acá, tita 2 es este ángulo que lo voy a poder calcular en función de todos los demás, ¿no? Entonces vamos a escribir eso. Tita segunda, digamos, de dónde sale. Y bueno, tita segunda es el producto escalar de E con R. ¿Okay? Y E y R tienen expresiones en polares. Esto me da coseno de tita 2, que es justamente lo que quiero, ¿verdad? Y E y R tienen sus expresiones en polares. No sé por qué se me achica esto todo el tiempo. Ok. Si quieren, déjenme escribirlo acá. R tenía coordenadas tita prima y phi prima, ¿no? Entonces es seno tita prima, coseno de phi prima, seno de tita prima, seno de phi prima, coseno de tita prima. El E, también sombrerito, o sea, el módulo, es lo mismo con phi y con phi y lo que llamé gi, ¿no? Entonces sería seno de tita coseno de gi, seno de tita seno de phi y coseno de tita. Discúlpenme que estoy usando la C como coseno y la S como seno. Es algo que hago hace mucho tiempo. Entonces, cuando escribo el producto escalar, es el producto escalar ¿no? Entonces me va a quedar seno tita prima. Este es un teorema de suma de ángulos. Fíjense, seno tita prima, me va a aparecer por coseno phi prima, coseno gi, más seno de phi prima, seno gi. Y ese es el coseno, voy a poner acá coseno, de la diferencia de los ángulos, ¿no? Y después me queda el otro término que es coseno tita, coseno gi prima. ¿Está bien? Eso simplemente es geometría. Entonces, de 3R, bueno, va a tener un R cuadrado de R, ¿ok? Un diferencial de coseno tita prima y un df prima, ¿sí? Cuando integren o sea, voy a hacer esta integral, entonces este término se va a ir, porque voy a estar integrando en phi prima un coseno en todo, en todo pi, ¿no? Entonces este primer término se va, lo único que me queda es el otro término. ¿Ok? Y acá tengo un montón de integrales que se hacen fácil.
Y ahora tengo, por un lado, un 2pi que me queda de integrar esto. Me queda de integrar phi'. Ahora me va a quedar, vamos a borrar la integral. Vamos a dejar el factor acá. Y ahora por un lado tengo una integral en R, ¿sí? Que tiene el factor este R cuadrado, que con este R de acá hay un R3, ¿está bien? Y un E a la menos R sobre A0. Y el E a la menos I K R coseno tita. Y tengo también la integral, bueno, de tita. Vamos a escribirlo mejor. Ahí va, ahí escribí casi todo lo que tengo. Lo único que me falta es el término que me sobrevivió, que es este coseno tita prima. ¿Ok? Por un seno tita prima, ¿no? Que es este diferencial. Entonces la integral. A ver. Ahorita decir, el integral, el exponente es con tita prima, ¿no? E a la I KR coseno tita prima. ¿Esta era tita prima? Vamos a mirarlo. K por R. Tita prima, sí. Gracias. Tita prima. Tita prima acá, ¿no? En los dos lados lo corregimos. Y estoy integrando en R. O sea, acá hice un lío con los titas, ¿no? Acá es coseno, este es tita prima también. Porque estoy integrando acá. ¿Está bien? Entonces se integró en tita prima. Entonces, bueno, por un lado nos va a quedar un coseno tita. No tiene mal aspecto eso, ahora después lo discutimos por qué. Y después, bueno, acá esta integral la integral en tita prima se hace fácil porque esta función, ¿sí? Vamos a escribir. E a la, vamos a poner alfa, coseno tita prima. Coseno tita prima, seno tita prima. Bueno, esto si hago un cambio de variable, coseno tita prima igual a u, esto me queda integral de, bueno, cuando esto vale 0, el u vale 1, cuando esto vale pi, esto vale menos 1. La doy vuelta porque el diferencial tiene un menos que está en este seno. Y esto es e al alfa u. Y esta integral, ¿cuánto da? ¿Alguien sabe? Bueno, se hace. Quedaría. ¿Alguien la tiene por ahí? Digo, tiene De memoria no, pero haces una simple. primitiva rápido, ¿no? Sí, esto se integra por partes, Claro. pero esto es también factorial, ¿no? Pero el factorial es la primitiva, no. Digo, no sé lo que da. Ahora después vemos.
El asunto es que después nos queda una integral en R, ¿sí? Que, bueno, que va a tener una contribución de acá, pero también se puede hacer. Estas dos integrales se hacen. Digamos, déjenme juntar simplemente lo que tenemos. ¿Sí? Yo la verdad que no tengo acá el detalle de estas dos integrales. Cuando uno junta los resultados de esas integrales, que se hacen fácil, nos queda, esto es menos 64pi una i, porque este es imaginario, ¿no? Queda E0k queda una 0 a la quinta y el coseno tita. Y abajo nos queda el coeficiente de seno, pi a 0 cubo L3 a la 1 medio. Y aparece este factor que viene de acá, K2 a 0 cuadrado. Eso es lo que da finalmente haciendo estas integrales. Acá un comentario del coseno tita. ¿Qué es el coseno tita? Y el coseno tita es simplemente la componente de la fuerza sobre el electrón en la dirección en que actúa, ¿no? Fíjense, coseno tita es el campo eléctrico tira en la dirección tita y el electrón sale en la dirección K. La fuerza que ejerce el campo eléctrico finalmente sobre el electrón que se mueve en la dirección K va con un coseno tita. De manera que es razonable, digamos, que el elemento de matriz y finalmente la probabilidad de transición queden con un factor coseno tita y finalmente un coseno tita al cuadrado, porque cuando escribamos la probabilidad nos va a quedar un coseno cuadrado. Entonces, bueno, metiendo esto en la fórmula de Fermi, tenemos entonces que esta probabilidad de transición por unidad de tiempo en la dirección dada por omega y en el intervalo de omega, bueno, nos queda una cierta expresión que viene de elevar esto al cuadrado, poner la ρ, o sea, la gamma era 2pi sobre h, esto es la regla de oro de Fermi, ¿no? Entonces tenemos esto, lo elevamos al cuadrado, ponemos la ρ que calculamos en la página anterior, le ponemos el factor 2pi sobre h, y tenemos finalmente la probabilidad de transición. Fíjense que la ρ, no sé si estaba acá, estaba en la siguiente. Acá la ρ tiene el ángulo sólido, ¿no? Esa es la densidad del número de estados de energía E, ¿sí? En la dirección omega, en el ángulo sólido, digo, en la dirección dada por K, en un entorno de ángulo sólido de omega. O sea que esta ρ queda proporcional a la de omega.
Y después lo otro que nos aparece, bueno, estaba el ρ, estaba este al cuadrado. Bueno, es el coseno de este cuadrado que les mencioné. Entonces simplemente acá hay que poner este módulo al cuadrado, nos va a aparecer esto a la sexta, coseno cuadrado, etc. Este ρ, que es el que teníamos en la vez pasada, y fíjense que la normalización, fíjense que este tiene un L3 al 1/2. Cuando lo ponga al cuadrado, a ver, porque yo esperaría que el resultado no dependa de L, ¿no? Que era siempre esa cuantización arbitraria en la caja grande. Tengo un L a la 3 cuando ponga este módulo al cuadrado. Pero en el numerador voy a tener ρ. O sea, tengo un L3 en el denominador y el ρ tiene un L3 en el numerador. Entonces esas dos cosas simplifican el L y el L no aparece en el resultado final. El resultado final, voy a poner acá la cuenta que, digamos, como me falta esto, la verdad que no lo anoté, y esta otra, después lo podemos ver en detalle, pero es hacer esta cuenta. El resultado final da 256 mu K3 de cuadrado es 0 cuadrado a 0 a la 7 coseno cuadrado θ diferencial del ángulo sólido dividido pi h3 a la sexta. Entonces, en realidad, vamos a llamarle d omega, porque lo tenemos para un cierto entorno de ángulo sólido. Quizá podríamos decir que la probabilidad de transición por unidad de tiempo por ángulo sólido es justamente ese número que nos queda ahí. Creo que esta es una mejor manera de escribirlo. Y nos queda la fuerza. Esto es interesante, ¿no? Porque, digamos, donde coseno cuadrado sea 0 no hay emisión, ¿sí? De ahí el comentario mío de la fuerza y del coseno cuadrado. ¿Sí? El coseno cuadrado era justamente el ángulo entre el campo eléctrico y la dirección de emisión. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un campo eléctrico en una cierta dirección, ¿sí? En las direcciones perpendiculares, donde no hay fuerza, en principio, para los electrones, o no hay energía, digamos, es escalar R. Pues en esas direcciones de emisión no va a haber, entonces, transiciones. Solo va a haber transiciones donde coseno cuadrado o coseno sea distinto de 0, que son todas las mismas direcciones. Bueno, este es uno de los cálculos que uno puede hacer con esto. Quedan estas dos cosas. Voy a ver si la clase que viene las escribo, así pueden reconstruir esto. La clase que viene, digo, ahora vamos a hacer un poquito de práctico, cortamos unos minutitos. La clase que viene, yo esperaría, bueno, hacer un comentario sobre esto, y digamos, en algún momento me gustaría que hagamos también la vida media de un estado excitado. O sea, por ejemplo, ustedes tienen el primer estado excitado del átomo de hidrógeno. ¿Cuál es la vida media de ese estado? Ustedes saben que, digamos, los átomos
decaen, ¿no? En los estados excitados decaen espontáneamente. Si fueran verdaderos estados estacionarios, uno lo pone en el primer estado excitado y uno no esperaría que decaiga. Sin embargo, decae. O sea, ahí hay una interacción con algo que no estamos escribiendo en el potencial de Coulomb, que hace que esos estados estacionarios no sean estacionarios, porque uno observa en la naturaleza que justamente decae. Bueno, vamos a ver si hacemos ese cálculo, por lo menos para el primer estado excitado del hidrógeno. Y la clase que viene espero también discutir un poco las dos aproximaciones de las que hemos hablado, esto es que el potencial se introduzca lentamente, lo que se llama aproximación adiabática, o se introduzca en forma súbita. Y esas dos cosas, bueno, hay algunos resultados que vale la pena comentar. Así que bueno, no sé si tienen más preguntas. Es realmente un detalle ¿Sale? que entre un renglón y otro cambió el exponente del radio de Bohr. Quería saber cuál es el que está bien. Así, ¿Dónde cambió? Perdón. en uno pusiste 2 y en otro 7. No sé cuál era. Era eso, ¿no? ¿En dónde? Acá en la última cuenta de todas, que está el radio de Bohr como uno de los factores. Ah, que aparece a las 7. Pará. Es a las 7 en los dos. Está perfecto. Era eso nomás. El Ese- resto creo que no tengo más preguntas. Sí, ese 7 viene de un 3 que hay abajo acá y de un 10 que aparece en Y al otro. cuadrado Claro. arriba. Este, claro, ahí va. Acá está, ¿no? A la 10 y a la 10 dividido a la 3 queda finalmente una a la 7. Vamos a escribirlo bien. Ahora le saco una fotito a esto. Con el resultado correcto. Bueno, ahora, ¿les parece cortamos unos minutitos y hacemos algún problema? Y el martes que viene yo mantendría ese esquema también, ¿sí? No me dio tiempo de subirles algunos problemas, voy a ver si lo intento hoy. El martes que viene o discutimos algún problema más de la hoja o hacemos algunos de estos que espero poder subirles. ¿Cortamos 10 minutos? Bueno, Bien, Son y media menos 20. ¿Ok? perfecto. El mismo link si por las dudas que se corte. ¿Está bien? ok. Dale.